Y en el transcurso de la intervención me vais a oír pronunciarme contra la huelga, a favor de los decretos de mínimos, contra los piquetes, voy a hablar a favor de la libertad de los mercados y a favor de la reforma del mercado laboral. Eso es lo que pienso. Y estaréis diciendo, semejante cabrón, ¿de dónde la han sacado? Bueno, pues de mi casa vengo. Y voy a tratar de demostraros que el lenguaje puede ser mágico dependiendo de cómo se utilice. Antes de hacer lo que han hecho, que no es ni más ni menos que romper el pacto implícito de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en donde nace el Estado social del bienestar que reconoce el empleo como un derecho, las políticas sociales como algo que son derechos de la ciudadanía, no derechos graciables de los Estados, las políticas públicas, etcétera, todo eso se lo van a cargar aprovechándose de la crisis, pero previamente han destruido todos los mecanismos sociales de defensa, de manera que hoy todo lo público, el Estado, la política, el sindicalismo, los funcionarios, todo lo que tiene que ver con lo público está sometido a cuestión, pero está sometido a cuestión no por el gobierno solo, sino por una buena parte de la sociedad que ha sido víctima de esa propaganda. Y hoy en cualquier sitio, en cualquier bar, en cualquier taberna, escuchas a un trabajador que está cobrando 800 euros al mes decir que lo que hay que hacer es privatizar y que más transparencia y que los sindicalistas y que los médicos ganan no sé cuánto y que un enfermero gana no sé qué y que los funcionarios tienen días libres. Y con estas armas que han hecho, con estas armas lo que han hecho ha sido decir que todos somos corresponsables de la crisis. Y salen los tertulianos estos que van a la televisión que critican a los funcionarios y critican a los médicos y critican a todo el mundo y a los políticos, por supuesto, eso ya ni me refiero. Dicen, todos somos mercados. Y salen algunos con cara listo, hasta con pajarita, y dicen, claro, es que cuando usted va a un banco y pide usted un crédito, usted forma parte ya de los mercados. Vamos a ver, el lenguaje es rico y el castellano más. En Castilla siempre se ha sabido que hay mercados y mercadillos. Nosotros en todo caso seríamos mercadillos. Porque no es lo mismo pedir un préstamo que si no le pagas te quitan la vivienda, que intoxicar de activos falsos todos los mercados mundiales de activos y además ganar más dinero por intoxicar y llevar a pueblos enteros a la miseria. Y nos están convenciendo, lo decimos nosotros. No es que hemos vivido por encima de las posibilidades, porque es que hay que ver, es que había días que comíamos 3 veces, joder, vaya lujazo, ¿no? Vamos a ver, ¿de qué nos están convenciendo? Nos están convenciendo, entre otras cosas, con esas críticas, de que lo que hay que repartir son los salarios y no la riqueza. Y esa es una primera trampa ideológica importante. En algún momento nosotros en alguna campaña hemos dicho los de arriba y los de abajo. Yo creo que esto hay que explicarlo porque si no induce a error. Porque para el que vive en la cañada y no trabaja, el que gana 400 euros y le dan un subsidio, ese es un privilegiado. Para el que gana 400... el que gana 800 es un privilegiado. Para el que está parado, el que tiene contrato es un privilegiado. Para el que gana 1000, el que gana 2000 es un privilegiado. Pero todo eso es mentira, no hay ningún privilegio. Porque no son los salarios los responsables de la crisis. Los salarios es el reparto dentro del Producto Interior Bruto de un país entre beneficios y salarios. Y hoy los beneficios han subido más en relación a los salarios. Están prácticamente al 50%, sabiendo que los que perciben beneficios son muchísimo menos que los que reciben salarios. Por lo tanto, la descompensación entre salarios y beneficios cada vez es mayor y la riqueza cada vez se reparte de manera más desigual. De manera que el que más tenía antes de la crisis, más tiene ahora en la crisis y más va a tener después de la crisis. Y por lo tanto no es lo que cobran los funcionarios, ni es lo que cobran los maestros, ni es lo que cobra no sé quién. El problema son los inmensos beneficios de la banca, que no han bajado ni un euro desde 2007 que empezó la crisis. El Banco Santander sigue teniendo 10.000 millones de euros de beneficios netos. Y el Banco Bilbao sigue teniendo 5.000 millones. Y Endesa, Iberdrola, etcétera, siguen teniendo beneficios. Y para convencernos de esas políticas que nos han dicho, hay que reducir el déficit y hay que tranquilizar a los mercados. Llevamos 4 años tranquilizando a los mercados y reduciendo el déficit. Si fuera verdad, después de 4 años de recortes, ¿cómo es posible que siga subiendo el desempleo? ¿Por qué sigue subiendo el paro si se ha recortado? Porque lo que se recorta por ahí no va precisamente a generar empleo, va a sanear los balances de los bancos. Y los bancos se siguen saneando a costa de la deuda.
La última que han hecho es, por ejemplo, esto que dice Rajoy, que va a pagar la deuda de los ayuntamientos y de las administraciones públicas a los pequeños proveedores. Muchos de ellos ya han cerrado porque se han arruinado hace tiempo, los pequeños autónomos. Y ahora viene Rajoy y dice, tenemos 40.000 millones que vamos a emplear para esto. Evidentemente los 40.000 millones no los tienen. Los 40.000 millones los ponen los bancos. ¿Sabéis de dónde? De crédito del Banco Central Europeo. ¿Sabéis cómo le da el Banco Central Europeo a los bancos el dinero? Al 1%. ¿Sabéis a cuánto le va a dar los bancos al gobierno el dinero para que pague a los pequeños proveedores? Al 5%. Nunca pierden. Nunca pierden. Yo os decía, voy a hablar contra la huelga. La huelga de la banca de este país, que ya dura 4 años, porque la función social de la banca es coger recursos y hacer que fluyan los recursos hacia toda la sociedad. Se quedan con el dinero de todos para jodernos la vida a todos, pero es con nuestro dinero, porque la banca tiene una parte de recursos propios de los banqueros, pero la inmensa mayoría de los recursos son de los recursos del ahorro de todos los demás. Eso es lo que se llama el apalancamiento de la banca, la diferencia entre los recursos propios y los recursos que tiene el mercado gracias a lo que recoge. Pues lo que hace la banca es quedarse con ellos y no hace fluir el crédito, y hay una huelga general de banca. Y los beneficios en este país no se reinvierten porque nadie obliga a reinvertir los beneficios, pero se reducen los salarios, se niega el poder contractual de los sindicatos, se ataca el salario de los que trabajan, el directo y el indirecto, se recorta el gasto público, se suben los precios. ¿Qué ocurre? Se reduce la economía, el consumo cae. Cuando cae el consumo, lo decía antes Ángel, ¿qué sucede? Crecen los stocks y decrecen las necesidades de fabricar nuevos bienes porque no tienen salida. Y sube el paro, y cuando sube el paro, ¿qué ocurre? Que hay menos masa salarial y hay menos consumo, pero hay más gasto público porque hay que pagar más parados, pero al mismo tiempo hay menos ingresos del Estado porque los parados no cotizan a la Seguridad Social ni pagan impuestos. Y por lo tanto la economía se va reduciendo, y de esa manera la crisis no tiene salida. Y entonces ahora diréis, ¿cómo gente tan lista que gasta tanta corbata y tanta camisa blanca en el Parlamento son tan gilipollas que no se dan cuenta? Buena pregunta, pero sí se dan cuenta. No seamos gilipollas nosotros. Sí se dan cuenta y saben que esa no es la salida, esa es su salida. Cuando se habla de salida de la crisis no hablamos todos de la misma salida. Ellos hablan de la suya y nosotros hablamos de la nuestra. Y nuestra salida es otro modelo productivo que tiene como eje y como centro el trabajo. Y ese es el debate de las ideas. Y tener como centro el trabajo es hablar del empleo productivo, es hablar de una nueva política industrial, es hablar de investigación, de desarrollo, de innovación, es hablar de abordar la cuestión de género también en el modelo laboral, es hablar de un plan para pequeñas y medianas empresas que están en este lado de la barrera, porque la crisis lo que está dejando claro es que hay dos lados: los que han generado la crisis y se benefician de ella, y los que no han generado la crisis y la sufren. Y estoy a favor de los derechos mínimos, pero a la banca, porque no hay gobierno aquí que le haga un decreto de mínimos a la banca y le diga, usted antes prestaba tanto, ahora tiene usted que prestar el 40 o el 50%. No, no. La banca cierra como cierra un empresario de una empresa, echa el cierre y lo baja y ya está. Y por eso yo estoy a la libertad, a favor de la libertad del mercado, pero para todo el mundo, no de los mercados en abstracto, del mercado. Un empresario llega un día y cierra la empresa, y la banca cierra el crédito, y otro llega y despide a no sé cuántos y otro hace un ERE, y todo eso se hace en nombre de la libertad del mercado. Y un trabajador un día con su fuerza de trabajo, que es el dueño de su trabajo, dice que no va a trabajar y le tratan como un delincuente y le quieren aplicar leyes de decretos de mínimos porque se supone que tiene la obligación de vender su fuerza de trabajo en un mercado que supuestamente es libre, porque son unos golfos. Esa es la cuestión de la libertad. Sí, hombre, si hacemos una lista con todos los que van a la huelga y a esos no se les aplica la reforma si se gana, de acuerdo. Y a los que no vayan a la huelga, que se la apliquen. Esa es la libertad. La huelga es una confrontación de clase en donde un trabajador llega un día y dice que no vende su fuerza de trabajo, que es lo único que tiene en esta vida, porque no tiene otros medios para defenderse nada más que su trabajo, y un día no lo vende y se lo descuentan. Esa es la libertad de mercado para todos. Ellos llevan años diciendo que la riqueza se genera porque ellos crean empresas. Las empresas son una forma de organizar la producción, pero no generan riqueza, la riqueza la genera el trabajo. Se puede dejar todo el dinero que se quiera en medio del campo y no se reproduce. Las inversiones solo se reproducen en el capitalismo cuando se introduce valor añadido
Y eso solo lo hace una mercancía dentro del modelo capitalista, que es el trabajo. El trabajo es lo que multiplica y permite acumular el capital y reproducir las inversiones. Las inversiones por sí solas, sin trabajo, no se reproducen. Es mentira. Científicamente, mentira. Y luego dicen, es que la huelga es muy mala porque la huelga hunde la economía. Entonces, si la economía funciona por vuestras inversiones y por vuestras grandes empresas y por vuestros grandes gobiernos y vuestras grandes operaciones financieras, ¿por qué lamentáis tanto que se haga una huelga? ¿Por qué están tan preocupados por una huelga? Porque se van a perder 16 o 17 millones de salarios si hay una huelga general en España. Pero es que no se pierden 20 cada 3 días con 5 millones de parados. ¿Y esa huelga general no les preocupa? En España hay una huelga general por lo menos cada 4 días. Con un problema añadido. El que no va a trabajar porque está parado, no cotiza, no consume y por lo tanto es un mal añadido. Entonces, ¿por qué les preocupa tanto la huelga? Pues les preocupa porque es una confrontación en donde los trabajadores lo que les demuestran es que el mundo lo mueve quien trabaja. Pero yo estoy en contra de los piquetes, lo he dicho antes, que iba a decir que estoy en contra de los piquetes y estoy en contra de los piquetes. Mirad, yo estoy en contra de los piquetes más salvajes, violentos, coercitivos y brutales que puede haber una huelga general, que es el 34% de los trabajadores con empleo temporal que no pueden hacer la huelga porque si no les despiden. Y eso es violencia, porque impedir el derecho de huelga con la amenaza de despido, y en España hay más de un 30% de la población temporal, es el piquete más numeroso, más coercitivo, más violento, más anticonstitucional y que se confronta más con los derechos humanos de todos los piquetes. Y por lo tanto estoy en contra de esos piquetes, los piquetes de la patronal, los piquetes del gobierno, los piquetes de la violencia, sus piquetes, estoy contra esos piquetes. Los decretos de mínimos exactamente igual. En este país existen los decretos de mínimos por el ruido de sable de la transición. Esa es la razón de los mínimos que no existen en otros países desarrollados europeos. ¿Qué es eso de los mínimos? Es que yo tengo derecho a moverme por el territorio nacional porque lo dice la Constitución. Pues váyase usted andando, que la Constitución no le prohíbe andarse hasta Vigo si quiere usted por la carretera nacional 6. ¿Dónde pone en la Constitución que le tengo que llevar yo en el autobús? Dice que se puede usted mover por donde quiera, efectivamente, pero no en mi autobús. ¿Qué es eso de los decretos de mínimos? ¿El derecho a ir a trabajar en huelga? No. Que la huelga es una confrontación y los trabajadores tienen que hacer todo lo posible para hacer valer su derecho frente al adversario de clase que le está negando. Y este es el problema verdadero y real de la reforma del mercado laboral, que le está negando el contrato. Porque el PSOE hizo ataques a los trabajadores y el PSOE hizo ataques al Estado social. Pero esto ya no es un ataque. Esto es la ruptura con el Estado social. Porque vamos a llegar a algo que no se puede llamar mercado. Vamos a llegar a la subasta laboral. Eso no es un mercado, porque en un mercado, lo normal, lo que conocemos como mercado, es que quien produce un bien lo lleva al mercado y pone el precio, y tú lo pagas o no lo pagas. Un mercado no es ir a comprar patatas y decir me las llevo y te pago tanto quieras o no quieras. Y eso es a lo que vamos, no vamos a un mercado laboral, vamos a la subasta laboral, vamos a la ruptura del Estado social y vamos a una nueva etapa y a un nuevo mundo caracterizado por tener las tecnologías del siglo XXI y los modelos laborales de finales del XIX y de principios del XX. ¿Qué va a hacer el gobierno popular? Lo que hizo el Partido Socialista. Va a tratar de transmitir a través de todos los medios de comunicación, y ya lo hace, que la huelga es sí o no a los sindicatos, no sí o no a la reforma del mercado laboral. Y por eso se emplean tan a fondo de si Tojo va a un crucero o no va a un crucero. El trabajador tiene derecho a ir a un crucero, y yo no sé si Tojo va o no va, pero es que me da igual. O si Cándido Méndez come o no sé dónde, o deja de comer. Y lo dicen todos esos tertulianos que os he dicho antes, Lo dice la derecha de toda la vida. Esos ataques a los sindicatos no son casuales. Esos ataques porque al final lo que quieren plantear es que el que haga la huelga es que está de acuerdo con los sindicatos. Y yo estoy de acuerdo con los sindicatos. Pero si no lo estuviera, creo que hay que ir a la huelga porque a quien ataca la huelga es a los trabajadores. Y los sindicatos son solo organizaciones de trabajadores. No son ni tan siquiera todos los trabajadores. Ahora, también sabemos, por lo menos los marxistas lo defendemos, que todo modelo genera su contrario. Y entre los méritos que nosotros hagamos
Y la ambición sin límites de un modelo que además no responde a voluntades personales. No es don fulanito, no es el señor no sé cuánto, no es Botín o el señor Fernández del Banco Bilbao. No son ellos. Es un modelo que funciona automáticamente por la ley del beneficio. Y cuando puede obtener beneficios no se para ante nada. Pues bien, entre nuestros méritos y esa ambición sin límites de ese modelo generarán su contrario. Y veremos nuevas expresiones sindicales y veremos nuevas formas de organizarse la izquierda, porque van a apretar tanto que ellos se van a reinventar la clase obrera que en cierto modo ha destruido los principios y los finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Porque al final las leyes de la dialéctica, Marx, se cumplen. Cada cosa genera su contrario. Yo que soy marxista digo esto. Evidentemente el Papa no. El Papa ya dijo ayer que el marxismo va de capa caída y que ya no tiene ninguna vigencia. Yo os digo, hay que optar. Os podéis creer o compartir lo que yo digo, o podéis creer que va a venir un señor andando por el agua, con 2 panes y 2 peces vamos a comer todos en España, y que cuando nos muramos vamos a estar tumbados en la playa de Torremolinos, rodeados de chiriquitos, tomando piña colada. Ese puede ser un proyecto evidentemente más creíble, puede ser un proyecto más serio para el que se lo quiera creer, y en cualquier caso yo creo que debe ser un proyecto muy bueno, porque no conozco ningún muerto que haya venido a quejarse. Nada más y muchas gracias.